En la prueba de corrientes de EI con sondas de superficie, queremos mostrar esta versión en nuestro laboratorio. En este caso, la pieza de prueba no es un tubo, sino una lámina de acero austenítico. Presenta un corte único en el centro que la atraviesa. A diferencia de la sonda coaxial, la bobina no se coloca sobre un tubo, sino con su lado plano sobre la superficie de la pieza de prueba en zonas sin defectos. El consumo de corriente de la bobina es alto en la zona del corte de sierra. La corriente disminuye notablemente y alcanza su altura máxima en la zona intacta. El mismo efecto se observa al mover la bobina a lo largo del corte de sierra de arriba abajo. La animación muestra que el consumo de corriente es bajo cuando la bobina aún está lejos de la lámina. Esto se debe a una alta autoinducción. En cuanto la bobina se coloca sobre la superficie de la lámina, la corriente aumenta de nuevo. Esto se debe a una corriente de EI que fluye en la lámina, cerca de la bobina. La corriente de EI crea de nuevo campo magnético alterno propio o que contrarresta el campo magnético de la bobina y reduce la inductancia. Cuando la bobina se ubica sobre el corte de sierra, el consumo de corriente disminuye. La corriente de EI ya no puede fluir libremente y debe rodear el corte de sierra. Esto, a su vez, disminuye la intensidad de la corriente de EI. El campo magnético de la corriente de EI es más débil e interactúa menos con una bobina en la parte intacta de la lámina. La corriente de EI fluye nuevamente sin restricciones y el consumo de corriente de la bobina es alto. Las pruebas de corrientes parásitas con sondas de superficie también se pueden refinar utilizando no solo una bobina, sino tres. La bobina central es la bobina de excitación. Los dos exteriores son las bobinas receptoras. Cuando las tres bobinas se mueven sobre la superficie de la lámina, la aguja del voltímetro derecho se desvía primero y luego la aguja del voltímetro izquierdo. Esta es la razón por la que el consumo de corriente de la bobina de excitación es alto en un área intacta de la lámina donde la corriente de EI fluye libremente porque su trayectoria tiene un diámetro ligeramente mayor que la bobina de excitación. El campo magnético de la corriente de EI fluye parcialmente a través de la bobina receptora izquierda e induce una pequeña tensión en ella. De la misma manera, se induce una pequeña tensión en la bobina receptora derecha. Como era de esperar, el consumo de corriente es menor cuando la bobina de excitación se coloca en el lado izquierdo del corte de sierra. Ahora, el campo magnético que fluye a través de la bobina receptora derecha es mucho más intenso que antes. Por lo tanto, la tensión inducida es alta. La situación es equivalente cuando la bobina de excitación se encuentra en el lado derecho del corte de sierra. El campo magnético de la corriente de EI fluye ahora con mayor intensidad a través de la bobina receptora izquierda. La tensión inducida es correspondientemente alta. Aunque la técnica con la disposición de bobinas adyacentes parece impresionante, tiene desventajas. La resolución local no es particularmente buena y los defectos muy pequeños son difíciles de detectar. Podemos lograr una mejora sustancial con esta disposición de bobinas. La bobina de excitación permanece inalterada. La bobina receptora derecha está enrollada en forma de mayúscula y se encuentra dentro de la bobina de excitación. La bobina receptora izquierda está invertida lateralmente. Al probar este conjunto de bobinas en el laboratorio, inicialmente nos sentimos decepcionados. En primer lugar, ya en la zona intacta de la lámina se induce un alto voltaje en las bobinas receptoras. Esto se debe a que las bobinas receptoras están ahora posicionadas dentro de la bobina de excitación. En segundo lugar, el corte de sierra es apenas detectable. Ahora, con un truco que ya hemos aplicado a las ondas coaxiales, conmutamos las bobinas receptoras entre sí y solo medimos la diferencia de voltaje entre ellas. Ahora todo funciona a nuestro favor. Hay una pequeña diferencia de voltaje en la lámina intacta. Hay fuertes fluctuaciones de voltaje en el lado izquierdo y derecho del corte de sierra. Sin embargo, hay un punto que siempre debe tenerse en cuenta. Las dos bobinas receptoras en forma de deben tener la orientación correcta. Forzar todos los cortes y grietas, de lo contrario, se mide poco o nada si la orientación es incorrecta. Se desconoce el grado de grietas. La sonda se gira 90 grados después de la primera pasada y la pieza de prueba se escanea una segunda vez para demostrar el principio básico. Hasta ahora, hemos elegido bobinas bastante grandes. Sin embargo, la desventaja de estas bobinas es que solo se pueden detectar defectos grandes,
como desbaste o cortes. En la práctica, se utilizan bobinas generalmente muy pequeñas, como se muestra en el ejemplo de la izquierda. De esta manera, también se pueden detectar defectos pequeños. Las bobinas no tienen que ser redondas ni en forma de E, sino que también pueden tener una sección transversal rectangular. Veamos ahora el examen de un componente en la práctica. A modo de ejemplo, inspeccionaremos una biela de bicicleta con una grieta. Para ello, el comprobador de materiales utiliza una sonda de corrientes de E adecuada. Esta sonda tiene un pequeño sensor con una bobina de excitación y dos bobinas receptoras internas en su punta. Escanea cuidadosamente la superficie de la biela con la sonda. El monitor del equipo de prueba prácticamente no muestra señal. En un punto intacto, pero tan pronto como la sonda escanea la grieta en el brazo de la manivela, se observan señales fuertes. La mitad derecha del monitor muestra el complejo plano de impedancia con las partes imaginarias y reales de las señales del sensor. Esta versión de la prueba de corrientes de Eddy también es ideal para la mecanización. Se han mecanizado 3 cortes de sierra muy finos con diferentes profundidades en esta enorme varilla cilíndrica en dirección longitudinal. La varilla está hecha de acero austenítico. El comprobador de materiales empuja la pieza de prueba a velocidad constante dentro de la máquina para que los cortes de sierra pasen por el área de prueba real. Una mirada al interior de la máquina muestra la varilla en el centro. Aquí, la varilla no solo es escaneada por una sonda, sino por 4 y cada una de las sondas está equipada no solo con una bobina, sino con varias. Las sondas se colocan radialmente a poca distancia de la superficie de la varilla. Durante el funcionamiento, giran alrededor de ella a alta velocidad, mientras que la varilla se mueve a través de la máquina en dirección longitudinal. Aquí se utilizan varias frecuencias para las pruebas, por lo que la profundidad de penetración de las corrientes de Eddy puede variarse. Esto ayuda a determinar no solo la ubicación de los defectos, sino también su profundidad aproximada. Y aquí es donde realmente comienza la prueba de corrientes de Eddy.